Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un tema muy importante que es restricción del crecimiento intrauterino. Tenemos el día de hoy la presencia y compañía de nuestra doctora y colega, la doctora Nayeli García Mendoza, que es pediatra e inmunóloga. Hablaremos de un tema que le importa tanto a pediatría como ginecología, ya que puede afectar tanto a la mamá como al bebé. Es importante que sepamos que la restricción del crecimiento intrauterino es una patología o enfermedad de causa multifactorial. No solo es un porqué o una causa, pueden ser muchas. Y el manejo es complejo tanto para el obstetra como para el pediatra. Para que el feto tenga este problema es porque no alcanza su potencial de crecimiento y representa un aumento significativo del riesgo de mortalidad perinatal. Entonces, si el bebito te informan que tiene restricción del crecimiento intrauterino, es importante que sea valorado por un especialista. Para valorar el crecimiento se utilizan elementos clínicos como la medición de la altura uterina o del fondo uterino, la estimación del peso fetal por ultrasonido, la complementación de la fetometría o ultrasonido con algunas mediciones de fluidos sanguíneos o flujometría Doppler. También es importante saber que se consideran fetos con restricción del crecimiento intrauterino los que presentan algunos parámetros. Uno de los parámetros es el crecimiento del feto por debajo de la percentil 10, para que la edad gestacional acompañe signos de compromiso fetal, ya sea anormalidades del flujo sanguíneo o algunas alteraciones en el ultrasonido Doppler. Es importante saber que si el peso es menor al percentil 3 para la edad gestacional, los fetos pequeños para la edad gestacional son aquellos cuyo peso se encuentran entre el percentil 3 y el percentil 10, con una valoración anatómica dentro de límites normales. Esto es un feto pequeño para la edad gestacional. Pero ya cuando tenemos una valoración por debajo del percentil 3, estamos hablando de una restricción y es importante hacer pruebas de bienestar fetal y la persistencia del crecimiento dentro de los mismos percentiles durante la gestación. Existen varios factores o etiologías, tanto maternas como fetales, que nos pueden hablar del por qué está pasando esto, ya sea a causa del bebé, de la placenta o de la mamá. Hablaremos de algunas causas o factores o etiologías que pueden afectar o deberse al bebé. Amiga, muchas gracias por estar con nosotros. La doctora Nayeli nos va a hablar un poquito sobre los problemitas que podemos observar en el bebé. Gracias por la invitación, amiga. Y pues sí, yo creo que es importante también mencionar, vamos a hacer hincapié en lo que hace referencia a las percentilas. Las percentilas son medidas que nosotros ocupamos de manera muy frecuente en el ámbito pediátrico y que se refieren a lo que deberían de pesar o medir la mayoría de los bebés, o en este caso de los fetos, a cierta edad gestacional o a cierta edad biológica. Son curvas que a nosotros nos permiten determinar cuál es el promedio o la media, así lo denominamos. En base a la etiopatogenia de la restricción del crecimiento intrauterino, como bien lo dijiste, en la mayoría de las ocasiones esta tiene multicausalidad y al no ser una sola causa no siempre podemos atribuir o encontrar qué es lo que está detonando que nuestro bebé no crezca conforme lo esperado. Pero sí se ha hecho una estimación de que alrededor del 60 a 70% más o menos de los embarazos que van a cursar con restricción del crecimiento intrauterino, la causa no se va a poder establecer. Va a ser esa conjunción, pero el restante, que es más o menos un 30%, vamos a tener que la causa principal son las alteraciones fetales. Y de estas alteraciones fetales, del 10 al 15% van a ser o corresponderse con alteraciones genéticas en nuestro bebé. Entonces, ¿cuáles son las causas que tenemos a muy grosso modo? Algo denominado aneuploidías, que básicamente son estas alteraciones genéticas o sindrómicas, que nosotros normalmente lo vamos a poder ver desde el diagnóstico prenatal, pero se va a asociar con relativamente frecuencia en más del 17% de los casos a restricción del crecimiento intrauterino. De estas, ¿cuál es la más frecuente? La trisomía 21 o el llamado síndrome de Down. También vamos a tener que más del 22% de los bebés que cursan, o sea, del total de los bebés que cursan con alguna malformación,
pueden en algún momento del embarazo cursar con restricción del crecimiento intrauterino. El 5 al 10% de los bebés que cursen con alguna infección perinatal, de estas infecciones perinatales, pues las más frecuentes quizá es infección por citomegalovirus o algunas otras determinadas por el panel que nosotros realizamos, que se llama perfil TORCH, es decir, rubiola congénita también puede ser, toxoplasmosis, algunos otros virus como herpes o inclusive algunas otras infecciones que ya lo vimos en algún otro video como la del VIH, también pueden cursar con una restricción del crecimiento intrauterino. ¿Qué otras causas vamos a tener que quizá no sean tan patológicas? Bueno, las gestaciones múltiples. Estas también se pueden asociar debido a la cuestión de que aquí sí va a tener una causa directa relacionada. Una gestación múltiple, y digo, en algún video hemos tocado lo que son las gestaciones múltiples, es decir, más de 2 bebés en el mismo embarazo, pueden compartir alguna vez la circulación fetoplacentaria o inclusive esta competencia de espacio puede generar el que estos bebés cursen con restricción del crecimiento. Ahora pues quiero que tú ahondes un poquito en las causas maternas de la restricción del crecimiento. Claro, es muy importante que sepamos que también en el aspecto materno son muy importantes. Una de las patologías o enfermedades que vemos más común es la preeclampsia, esta elevación de la presión que presenta la paciente durante el embarazo, y a veces pensamos que no le va a afectar al principio o se va a enfocar más al final. Esta preeclampsia o elevación de la presión nos puede estar afectando en esta circulación fetoplacentaria importantemente. Se presenta hasta un 30 a un 40% de los embarazos complicándose con una restricción del crecimiento intrauterino. La preeclampsia y la hipertensión crónica complicada con preeclampsia se han asociado con aumento hasta 4 veces el riesgo de que el bebito presente este tipo de restricción. Y esto va a depender de qué tan severo sea el grado de restricción que tenga el bebé y el tipo de interrupción que tengamos que hacer o en las semanas que tengamos que interrumpir este embarazo para evitar mayor riesgo de sufrimiento fetal o hasta de morbilidad del bebé. Entonces es importante enfocarnos de que si tú tienes el antecedente de preeclampsia o estás pasando por una enfermedad hipertensiva durante tu embarazo, tengas que hacerte ultrasonidos para valorar el peso de tu bebé y que no tengamos la posibilidad de esta restricción del crecimiento. Otra de las enfermedades o patologías que podemos relacionarlos es la trombofilia. Las trombofilias como tal, la más estudiada ha sido el polimorfismo relacionado con el factor 5 de Leiden. Se había realizado un metaanálisis donde se informaba que de 10 estudios de casos y controles se encontraron asociados la presencia de este factor 5 para la restricción del crecimiento intrauterino. Otro de los factores o etiologías que se mencionan es el trastorno del ánimo. Se ha estudiado la asociación entre la depresión materna y la restricción de crecimiento intrauterino. A veces pensamos de, no, la paciente no tiene por qué deprimirse o no le va a afectar, que ella se deprima. Créanme que varios estudios se han realizado con respecto a la depresión en las pacientes embarazadas, informándose la restricción que pueden presentarse y los riesgos o complicaciones que puede presentar el bebé. Y por último, podemos hablar un poquito de la desnutrición. Muchas pacientes todo el embarazo sufren de anemia, mala alimentación y esta desnutrición, dependiendo de la severidad de la deprivación de nutrientes en la madre y del trimestre en el que se encuentre, va a representar el resultado o la afectación del crecimiento fetal. Entonces, para abordar un poquito más y hablaremos en una segunda parte sobre el manejo, la clasificación que existe, el tratamiento y el tiempo de interrupción del embarazo dependiendo de la clasificación importante de cada trimestre. Así que no se pierdan la parte 2 donde hablaremos del manejo, la vía de interrupción más importante y oportuna para estas pacientitas o estos bebés y de también las complicaciones que pueden presentarse, así como la clasificación. Chicas, pues nos vemos en el próximo video. No olviden darle like y compartir. Hasta pronto.